Desde Canadá, Darwin. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Doctor, oye, veo que estamos usando el mismo micrófono. No, este es un poquito, el tuyo es un poquito más adelantado. Coño, voy a aprovechar porque yo sé que tú eres ducho en eso y después te voy a hacer una consultica técnica ahí porque tenemos como una estática que yo hablo así, y está saliendo eso en algunos videos y es un poquito incómodo de escuchar. Entonces después para que nos des un tip de cómo hacer en la consola ahí. No hay ningún tipo de problema. Ante todo, desearte feliz año nuevo, otro año más por acá, a tu familia, a tus niñas, a todas las personas que trabajan contigo, a todos tus seguidores en especial, feliz año nuevo. Y nada, vamos a lo que vinimos aquí, que sé que tienes un montón de invitados por detrás y 100%. sí. Hoy le vengo a hablar sobre algo que yo particularmente creo que va a cambiar mucho la forma de ver la historia de Cuba. Y voy a hablar sobre eso porque voy a tratar de ir lo más rápido y conciso posible, porque sé que tiene un montón de invitados, pero quiero que las personas entiendan bien de todo lo que vamos a hablar aquí y la importancia que tienen y cómo la dictadura de los Castro o la dictadura del Partido Comunista de Cuba, mediante alrededor de 40 o 50 años, ha venido preparando lo que hoy está ocurriendo dentro de los Estados Unidos, y por lo tanto le vamos a presentar hoy al protagonista detrás de esta triste historia sobre lo que está ocurriendo ahora mismo, el arquitecto, quizás por así decirlo, conjunto, por supuesto, con la dictadura de los Castro. Yo acabo de compartir la pantalla ahí para ver si alguien la pantalla, ahí está. Este señor que ustedes ven aquí se llama Max Lesnick. Para el que no conoce a Max Lesnick, es el presidente, el jefe, o como ustedes lo quieran llamar, de ahora mismo en Miami, es una asociación que existe ahí que se llama Alianza Martiana. Alianza Martiana, para aquel que no lo conoce, son fidelistas revolucionarios, es decir, dentro de la faceta de Miami, del exilio de Miami, este es los revolucionarios fuertes, ¿eh? Y ahora les voy a explicar porque hoy aquí en tu programa vamos a presentar documentos desclasificados, vamos a presentar un montón de cosas desclasificadas de la CIA, cosas que eran secretos hasta hace unos 5 o 6 años, quizás 10 años atrás, y ahora se puede tener acceso a todo esto cuando se investiga un poco, y por eso nos dedicamos a buscar todo esto. Y cuando encontré lo que encontré, dije, esto lo tiene que ver todo el mundo. Por eso lo dije en mi programa, vengo aquí y vengo a todas las personas que me inviten, porque es importante que ustedes vean a este tipo de personajes que en estos momentos está caminando por las calles de Miami tranquilamente. Este personaje que ustedes ven aquí, que ahora está un poco más flaco, se llama Max Lesnick. Quiero que se aprendan bien ese nombre. Dentro de la isla de Cuba, antes que triunfara la revolución cubana, esta persona era un punto importante dentro del partido ortodoxo, no fue a la Sierra Maestra, no participó tampoco en el asalto a Cuartel Moncada, pero sin embargo se alzó en el Escambray cuando estaba sucediendo la sierra. Él se alzó en el Escambray, aunque nunca tuvieron una guerra, ni nunca dieron un tiro, ni nada por el estilo. Bueno, este señor casualmente, de la nada, llega, después de formar parte del movimiento 26 de julio, de ser un fidelista hasta la muerte, llega a los Estados Unidos de América en 1961. Llega este personaje ahí. Bueno, este personaje, como venía con un carácter de formar una parte de una mafia, como era el movimiento 26 de julio, que extorsionaba a negocios y bueno, y hacía todo esto que todos sabemos de la historia en la Sierra Maestra. Bueno, este personaje que ustedes ven aquí llega a los Estados Unidos de América y lo primero que hace es abrir una compañía, o abrir no, pretender que abrió una compañía que se llamaba Caribbean Construction Service Incorporated. Esto que ustedes están viendo aquí es un documento, por supuesto, que salió ahora, que es nada más y nada menos que un complaint, como una especie de expediente que se le abre a esta empresa donde Max Lesnick, como pueden ver aquí, el nombre del donde Max Lesnick era el dueño de esta compañía, pero lo que estaba tratando de hacer era no registrarla. ¿Para qué? Para no pagar impuestos. Me imagino que ese era el objetivo principal de no registrar esta compañía. Estamos hablando que esto fue en 1974. Miren aquí la fecha, 1974. Este personaje ya estaba creando las bases en los Estados Unidos de América de lo que estamos viendo ahora. Todas estas empresas de llevar dinero, todas estas empresas de llevar paquetería, todo esto. En aquel tiempo no existían las recargas ni nada de esto, pero igual él iba creando, iba rompiendo el camino sobre lo que iba a ocurrir dentro de muy poco. Además de esta empresa, que por supuesto se disolvió porque no estaba registrada, también tenía otra empresa que es una revista llamada Réplica,
que eran voceros indirectos de la dictadura de los Castro, y también tenían una radio que se llamaba Radio Miami. Es decir, todo un empresario que llegó a los Estados Unidos de América, abrió negocios que no se sabía de dónde sacó el dinero, pero en aquel tiempo era mucho más difícil que ahora, ¿no? Bien, tú llegabas con una maleta de dinero y abrías cualquier tipo de negocio con este personaje. Pero bueno, aparentemente esto era un delito que ocurrió en ese momento, y después le voy a mostrar el reporte ahora mismo de sus antecedentes penales y por qué no tiene ningún antecedente penal. Todo eso lo vamos a ver por acá. Además de todo eso, este personaje también era una especie de mafioso que andaba por allá por el año 1974, como pueden ver la fecha. Este es un periódico de la época donde habla que tuvo una riña porque él era, o por supuesto, él era el director de una revista que se llamaba Réplica. Él era el director de eso. Imagínense usted, tiene una riña con alguien con un arma y por supuesto salió en el periódico, y por supuesto la fiscalía formuló cargos en contra de este director, como pueden ver aquí, para llevarlo a juicio. ¿Por qué? Por utilizar armas de fuego, por esto, por aquello y por lo otro. Lo más interesante de esto, Eliezer, también, porque le estoy dando un panorama para que ustedes sepan con quién estamos hablando. Este personaje, aquí como lo pueden ver, estos son los antecedentes penales actuales, donde solamente cuenta con un solo récord ocurrido en el 2007. Quiere decir que en aquellos años, ahora, esto ocurre por lo que le voy a mostrar a continuación, o porque los crímenes que ocurrieron en 1974, creo que cuando pasan 30 años, no estoy seguro de eso porque no soy abogado, creo que prescriben y por lo tanto te lo sacan de tus antecedentes penales. De eso no estoy seguro, pero estos son los récords criminales que tienen este personaje ahora mismo. La gran pregunta que nos hacemos nosotros es: ¿cómo puede ser posible que una persona que haya tenido tantos problemas pueda abrir tantas empresas, pueda incluso formar parte de la dictadura de los Castro antes del triunfo de la Revolución Cubana y después, un poquito posterior del triunfo de la Revolución Cubana? Pues aparentemente esta persona decidió colaborar con la CIA, es decir, hacer colaboraciones, ser un informante de la CIA, y para eso encontramos estos documentos desclasificados donde se ve que en 1961 Maslenik, como intermediario, es decir, la CIA, el diputado de los planes, habló con el, ¿cómo se llama?, con el de migración para que lo dejaran entrar y todo esto, y ahí se formó tremendo cuchumbe porque este personaje no era tan, ¿cómo decirte?, confiable, pero igual tenía muy buena información porque había formado parte también de todo este entregramado de la Revolución Cubana. Vamos a seguir porque tengo muchas cosas y quiero ir bastante rápido. Bueno, lo que se dedicaba a él, porque quiero llegar al meollo del arroz con pollo de todo esto, lo que se dedicaba a él era hacer una especie de doble agente. ¿Qué significa esto? Él era un agente de la dictadura, pero también era un colaborador de la CIA en suelo norteamericano. Es decir, la dictadura de los Castro le pasaba información y le decía: dile esto a la CIA para caer, ¿para qué? Para hacerle quedar mal a los patriotas cubanos que estábamos luchando dentro, es decir, que estaban luchando ahí en los Estados Unidos contra la dictadura de los Castro. Esto lo podemos ver porque cuando estas personas se le hacían muchas entrevistas a estas personas, y aquí podemos ver una de las partes donde decía: Lesnik dice que una de las personas de la que él está hablando ahí tenía vínculos con diferentes grupos políticos. Está en inglés porque se hacían las transcripciones esas, las traducciones, qué sé yo, todo eso se hacía en inglés, pero que estaba envuelto en narcóticos y en terrorismo, que las agencias americanas, todo eso era porque la dictadura de los Castro le decía qué información darle a la CIA para echarle tierra a los patriotas cubanos que en su momento estaban luchando por ahí. Bueno, me recuerda ahora la película Avispa, donde muestran que los líderes de Hermanos de Rescate, inclusive también Mascanosa, los ven de la película como narcotraficantes. Y probablemente toda esa leyenda venga de estos dobles agentes que por órdenes de la dictadura constantemente ensuciaban la imagen de todo el que en Miami intentara, de acuerdo a los tiempos, luchar de alguna forma contra esa dictadura. Ok, lo más interesante de esto, Eliezer, es que en el año 1980 aparece una persona que les voy a poner la foto aquí. Déjame poner la foto aquí. Este personaje que ustedes ven se llama el reverendo Espinosa. El reverendo Espinosa, que era un pastor pentecostal, en 1980 declara de que él era o es en ese momento un agente de la dictadura castrista. Fíjense ustedes, él lo declara en 1980, se para delante de la prensa y dice: yo trabajé para la dictadura de los Castro. Y ahí
como buen chivato que era, empezó a tirar a todo el mundo para adelante. Y adivinen a quién tiró para adelante, a nada más y nada menos que a Max Lesnick. A Max Lesnick. Bueno, ahí podemos ver un montón de documentación donde habla sobre Max Lesnick y otros agentes que estaban en ese momento encubiertos ahí por parte, por supuesto, de la dictadura de los Castro. Pero quiero que se fijen en este pequeño fragmento de esa entrevista donde dice, el señor Max Lesnick comenzó a embozar diálogos, comenzó a embozar el diálogo, porque a Max Lesnick no se les puede juzgar solamente por las conversaciones con los agentes cubanos. Max Lesnick, junto a Dascal y junto a Denes, ha sido el cerebro de algo más grande y más peligroso todavía. Eso ocurrió en 1980 y al final te voy a decir exactamente qué es lo más grande y lo más peligroso todavía que estaba planeando Max Lesnick desde 1980. Por supuesto, ahí empezó, tiró a Max Lesnick al fuego, por lo tanto, Max Lesnick no le quedó otra alternativa, fíjense, que decir, sí, ya yo trabajo para la dictadura de los Castro, y ahí empezó a viajar, por supuesto, a Cuba. Aquí vemos a Max Lesnick con Fidel Castro, reunido con Fidel Castro. También vemos a Max Lesnick recibiendo una medalla aquí, ya un poco más viejo ya, por supuesto, es decir, un poco más para acá, recibiendo una medalla por parte de ¿cómo se llama?, de la dictadura de los Castro por los servicios a los agentes secretos. Ahora, la gran pregunta es, ¿Max Lesnick fue preso, fue a prisión por traición, por trabajar con la CIA? Fue preso por trabajar con la dictadura de los Castro, pasar la información a la dictadura de los Castro, utilizar su propia casa para tratar de pasarles informaciones, utilizar incluso la revista réplica que tenía él, que le mandaban información de lo que tenía que poner exactamente ahí. No, no cumplió, que yo sepa y que yo haya investigado, no cumplió ni siquiera un año en prisión. ¿Por qué? Bueno, eso es un secreto total. Me imagino que a la CIA no le conviene tener preso a un tipo de persona como esta. Ahora viene el arroz, ¿cómo se llama?, el meollo del arroz con pollo detrás de todo esto. Después de darte esta pequeña introducción sobre este personaje que trabajó o que trabaja para la seguridad del Estado cubano, sigue viviendo en Miami, pero que también fue un colaborador de la CIA. ¿Por qué les digo eso? Ustedes se acuerdan, a lo mejor si yo le digo del atentado al avión CU-455, quizás si yo le digo este nombre, pues ustedes no se acuerden, no sepan qué cosa es, pero qué tal si yo le digo, ustedes se acuerdan del ataque terrorista, por lo que le voy a decir a continuación, de Barbados. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Saben de esa información ahí? Bueno, resulta ser que ese atentado que ocurrió contra el avión de Barbados, la dictadura cubana lo ha estado utilizando todos los años como un pretexto para odiar a los americanos. También lo usaron como un símbolo para unificarse a Fidel Castro y también para crear ese antiamericanismo, para mantenernos divididos, los cubanos de acá, los cubanos de allá, para satanizar, al exilio cubano. Bueno, resulta ser que adivina quién estaba ahí en ese lugar, quién era parte de ese complot que tenía la dictadura de los Castro con respecto al avión de Barbados. Pues el hombre que estaba ahí era nada más y nada menos uno de los implicados, Max Lesnick. Esto que les voy a mostrar ahora es secreto, fue secreto hasta su momento, pero vamos a ver ahora, si me compartes pantalla ahí, vamos a ver entre todos a Max Lesnick como un implicado. Ahí lo pueden ver. Más arriba habla sobre Bosch, los contactos, cómo entró, el tiempo que estuvo preso. Podemos ver también al Bambi, que es el Luis Posada Carriles. Pero dentro de este intercambio de mensajes, se lo voy a poner porque hay personas que piensan que ahí está, todo esto es secreto, ¿ok? Todo era secreto en su momento. Ahí lo vemos como hablan de todo, pero en su parte un poquito más inferior de los mensajes que se pasaban entre la CIA, ahí podemos ver a Max Lesnick como uno de los implicados también dentro de la operación de la cubana, de la aerolínea cubana. Ahora, si yo les digo a todos ustedes que Max Lesnick, por ejemplo, es un agente de la seguridad del Estado que estuvo con Fidel, que le estaba pasando información a la dictadura de los Castro, ¿ustedes creen que la dictadura de los Castro, si hubiera querido, no hubiera prevenido el supuesto ataque
avión de Barbados, no hubiera prevenido que se murieran tantos cubanos en eso. ¿Ustedes piensan que la dictadura cubana no sabía lo que iba a ocurrir con respecto al avión de Barbados si tenían a un agente encubierto, metido ahí hasta la médula, financiando y haciendo todo lo posible? Entonces ahí donde me vienen las tres teorías a mí, que te las voy a plantear aquí ahora mismo. Número uno, prefirieron sacrificar a muchos cubanos para tratar, es decir, que iban en ese avión, que eran los deportistas que iban en ese avión, para tratar de no quemar la imagen, es decir, el agente secreto que tenía ahí, que era Max Lennox. Esa es mi primera teoría. Teoría número dos, prefirieron que explotara el avión para crear un espíritu año tras año de antiamericanismo, de unirse a Fidel, que era el único que se podía enfrentar a ese exilio violento y terrorista, para todos los años habido y por haber, calificar al exilio de terrorista. Y, por supuesto, Fidel Castro resaltarlo y todo esto. O número tres, que es la teoría que más me gusta a mí, es que ellos fueron ellos los que explotaron el avión, aprovechando que Bosch, que Luis Posada Carriles estaban en ese lugar, aprovecharon, explotaron el avión de Barbados, protegieron la figura de Max Lennox, por supuesto, le echaron la culpa al exilio cubano, porque Luis Posada Carriles ha negado en muchas ocasiones de que él no puso nada, pero sí estuvo en el lugar, hay grabaciones, hay de todo, pero él dice que no lo hizo. Así que habría que creerle a la dictadura, a Luis Posada Carriles, pues en este caso, y viendo todas las pruebas y viendo esta información que le puse aquí de Max Lennox, pues mire, yo creo que sí, la dictadura de los Castro explotó el avión y utilizó para tratar de recriminar todo esto, porque sabían los intereses, sabían lo que iba a provocar en el mundo entero, sabía la repulsión que iba a tener detrás de todo esto. Esto es algo que es inédito, es algo que salió nuevo, es algo que lo estamos sacando aquí. Ayer lo saqué en mi programa, pero hoy lo voy a sacar aquí, lo voy a sacar donde quiera que me vea. Si quieres dar un comentario sobre esto para darte ya la última parte detrás de todo esto. Esto es impresionante porque ese señor ha estado siendo el abanderado aquí en Miami, como bien tú dices. Él es el jefe del CDR de Miami, o sea, hace décadas. Y la dictadura lo ha premiado muy bien, dándole licencias para ser dueño de agencias charters. Él y su esposa tienen charter a Cuba, hacen millones de dólares con el sufrimiento del pueblo cubano. Y aparte es considerado en Cuba un gran amigo, colaborador cercano de la dictadura, con medallas, con todo. Y muy probablemente, de acuerdo a todo esto y a los propios informes de la CIA, es un asesino, es un terrorista, probablemente más terrorista que todos los que han sido acusados de terroristas todo el tiempo. Y el asunto de los autoatentados ni es nuevo, ni lo inventaron ellos. Los americanos se han metido en sus atentados. La dictadura cubana no me cabe duda que también se los puso cuánto le ha convenido. Claro. Tú calculas quién le ha convenido finalmente en toda la batalla ideológica. Pero hay algo muy importante, que en ese avión también la dictadura filtró la información de que viajaban, creo que eran 9 agentes de inteligencia norcoreanos, de la seguridad del Estado norcoreano. Cuando te dicen, fueron 100 no sé cuántos, y eran 100 deportistas, y sí, pero los otros, busca los nombres, y te das cuenta que los nombres son Chin Bi-ji, Chan Bi-yu, Chu Bi-wan, eran de la seguridad del Estado de Corea del Norte, que además en plena Guerra Fría los ponen a viajar junto con una delegación deportiva cubana. Mira el avión que está preso ahora en Argentina, con terroristas iraníes que se quitaron el rostro. Señores, aquí no estamos hablando fainera, que la ciberclaria desde Cuba, a veces, que si en Miami fulano criticó la revolución. Señores, todo el mundo somos santos, guanajos, al lado de esta gente que yo hablo por YouTube. Óyeme, terroristas iraníes, traficantes de armas que van a La Habana y le cambian el color de los ojos, le quitaron el rostro, men, para traficar armas en un avión de Maduro, y están presos en Argentina. Entonces hay que entender de una vez y por todas que esa dictadura no tiene moral para llamarle a ningún youtuber terrorista, ni a ningún Eliezer Ávila, ni a ningún Carlito Madrid, ni a ningún Otavalo, ni a ningún nadie. Ellos son terroristas de verdad, no es de cuento, ni de esa gente mata gente, le cambia el rostro a la gente, trafica. No metieron abajo del azúcar misiles para Corea del Norte, no metieron también en otro barco azúcar toneladas de droga. Pero hasta dónde y hasta cuándo hay todavía quien puede mirar a esa gente como un referente
de una moral, de una dignidad. Son unos delincuentes cochinos. Hay algo interesante aquí, Eliezer, porque recuerda que te dije que se quedaran con lo que dijo el reverendo sobre que este era el cerebro de algo más grande y más peligroso todavía que iba a ocurrir. Bueno, según nos mandan, según informantes que tengo yo y personas que son expuenteros, que estuvieron ahí, que miraron todo, este muchacho, este hombre ya, o este viejo ya, porque ya está muy viejito ya, Max Lesnitz es el arquitecto de nada más y nada menos que de los Puentes de Amor y de Hand of Venezuela. Ahí lo pueden ver con Carlos Lazo. Por eso es que podemos ver que, fíjense ustedes, este tipo que es un asesino, un terrorista, un delincuente, pues está apoyando a los Puentes de Amor. No es que lo esté apoyando, sino que fue el arquitecto que creó todo esto de los Puentes de Amor utilizando a Carlos Lazo detrás de todo esto. Por eso es que vemos el apoyo desmedido de la dictadura de los Castro a, ¿cómo se llama?, a Carlos Lazo una y otra vez, y por eso es que vemos esto tan peligroso que hay detrás de todo esto. Por si fuera poco, también este personaje se reúnen porque todas estas personas están aquí dentro de los Estados Unidos formando, conspirando a favor de la dictadura de los Castro y por supuesto en contra de los americanos. Y el gran problema y la gran pregunta que nos hacemos, aquí vemos a Arturo López Calleja Levis, que es el primo de López Calleja, ahí tenemos a Liber Barrueta y ahí tenemos por supuesto a Max Lesnick. Todas estas personas están conspirando aquí y ninguna, por alguna casualidad, no sabemos por qué todavía, no van preso detrás de todo esto. Así que bueno, esto es lo que te traía por acá. Aquí un comentario que dice, coño, se me perdió, alguien preguntaba, entonces, José Malagón H, dice, pero entonces el libro pusimos la bomba y qué, es mentira. Bueno, yo te digo aquí lo que digo la entrevista, por eso mismo yo traje esto por acá, porque yo sabía cómo era, cómo iba a ser esto. Esto que ustedes ven aquí es una entrevista que se le hizo a Luis Posada Carriles desde la BBC News, y como sabía que iba a venir alguien, no sé, malintencionado, ¿no? O lo que iba a decir, aquí vemos cómo le parecía, y dice, asegura Luis Posada Carriles que no tuvo nada que ver con el ataque al avión cubano. Pero cuando le preguntaron acerca de las pruebas contra él, amenazó y se fue de la entrevista. Yo le digo, me remito a las pruebas que dicen él, que dice que él no tuvo nada que ver con ese atentado. Yo creo que la frase pusimos la bomba y qué, yo creo que es de Bosch, y se ha explicado muchas veces varias cosas. Primero, que dentro de toda estas personas, desde Posada Carriles, que era jefe de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio, Bosch operaba a los heridos del movimiento 26 de julio con su padre cirujano debajo de la casa. Entonces, estamos hablando de gente que viene de lo mismo, de donde mismo, y se dividen, y al final, cuando aquellos anuncian el comunismo, tú dicen, yo me separo, me voy para allá, pero hay una raíz común. Y esta gente, de acuerdo a la visión que tenían contra Fidel y contra todas, contra los que empezaron con ellos, pero se separaron, tú le decías, tú participaste en un atentado contra Fidel, y a veces te decían hasta que sí, por darse bamboya. Y te decían, sí. No, claro que yo estuve ahí, fui yo, sí. A la hora de la verdad, mucha de la gente que participó en este tipo de cosas no es el que cogió la bomba y la puso allí. Ese no fue el que diseñó el proyecto. Ese no fue el que convocó, el que financió, el que armó, el intelectual del asunto. A la gente, al exilio histórico de ese momento, era ponerse una medalla así tremenda, hacerle algo a Fidel comunista, que estaba acabando con el país, fusilando a más de 14,000 gente. O sea, para ellos estaban defendiendo a Cuba. El tiempo demostró que tenían razón. Estaban defendiendo al pueblo, le habían robado la revolución que ellos también hicieron. Y su prioridad era acabar con los que se robaron aquella revolución que prometió democracia, elecciones, constitución del 40, etcétera. Entonces, tú no te puedes nada más basarte en una frasecita. Pusimos la bomba y qué, para hacer un libro. La frase real, las 20,000 páginas del libro ya son también llenas de mentiras, de manipulaciones, de lo otro. Pero lo que te quiero decir es que, por ejemplo, mira el caso de, ¿cómo se llama este otro agente que estuvo como 30 años aquí? Percy Alvarado. Organizaba atentado aquí. Entonces, muchas veces Orlando Bosch, el otro tenían un amigo en común que es agente de la dictadura, y era el tipo que decía, ¿qué vamos a hacer? Está Fidel destruyendo a Cuba allí. Ayer fusilaron a 100 hermanos en la cabaña y nosotros aquí tomando vino. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hay cojones o no hay cojones para hacer cosas? No, yo sí los tengo. No, yo también. Vamos a ver qué hacemos. Esta gente va a Nicaragua el mes que viene. Los descarados aquellos, los Castro. ¿Qué vamos a hacer con ellos? No, hay que caer a bombazo.
Esa era la dinámica del momento. Entonces, el hecho incluso de Posada Carril y el otro, si ellos cogieron la bomba y la pusieron allí, eso no explica en ningún sentido la no participación de la dictadura en el atentado. O sea, la dictadura a través de sus agentes moviliza, mueve, motiva, financia, organiza cosas en las que pudieron haber participado Orlando Bosch y Posada Carriles, supuestamente con un amigo confiable que podía ser Lenin. Es que ellos podían haberlo evitado, tenían un agente metido ahí. Ahí lo probé. Mira, más Lenin participó, estaba implicado en eso y no lo detuvieron. En caso de que hubiera sido así, no lo detuvieron. Dejaron que van porque le convenía que eso explotara. Y si Orlando Bosch y Posada Carril dicen que bueno, yo no participé y ya a lo mejor llegaron ahí con guapería y dijeron, no, esto lo vamos a hacer, que esto es una locura. Se fueron y la dictadura, ¿cómo que se fueron? No, la ponemos nosotros y le echamos la culpa a ellos. Y ya, y creo yo que eso fue lo que ocurrió según lo que veo en el contexto de esto. Oye, Darwin, te agradezco muchísimo. Gracias, hermano. Las puertas de nuestro canal están abiertas para las excelentes denuncias e investigaciones que sueles hacer. Y, compadre, vuelve pronto. Gracias, hermano. Saludos a todo tu público. Gracias por permitirme soltar esto del pecho, porque lo solté en mi canal, pero lo quiero soltar donde quiera, que lo vea todo el mundo, para que todo el mundo esté a la viva de que esto no es un juego. Estamos luchando contra una dictadura terrorista, sangrienta, que nos puede pasar por arriba en cualquier momento a todos nosotros. Gracias, Elías. De verdad que sí. Gracias a tu equipo. Un abrazo, compadre. Un abrazo.